¿Qué poder impulsa tu vida? ¿Qué es esa fuente de energía que te empuja a hacer lo que haces? Escuchen, en un sentido, todas las personas, niños, adultos, solteros, casados, sabios, ignorantes, ricos y pobres, son impulsados por algún tipo de fuerza. Puede ser la fuerza de la mente, puede ser el poder de la riqueza, puede ser el poder de la familia, puede ser el poder de, el esfuerzo propio, puede ser el poder de la fe, el poder del dinero, el poder del conocimiento. ¿Qué es el poder que impulsa tu vida? En un sentido, como mencionamos, todos somos guiados por algún tipo de poder que energiza nuestra vida para seguir adelante. A muchos los energiza el poder de una meta clara, objetiva, y van tras ella, y no claudican, y son empujados por ello. ¿Cuál es el poder que dirige tu vida? Bueno, continuamos con el estudio de la carta a los Efesios. Ahora llegamos al capítulo 2. Está hablando de ese cuerpo nuevo que Dios ha creado. Las semanas anteriores hemos visto que Dios sigue mostrando su poder, pero ahora lo hace en un cuerpo nuevo. Capítulo 2 es un capítulo en un sentido agridulce. Habla del poder que guía a las personas, pero también de un poder superior que podría guiarles. Así que llegamos al capítulo 2 de Efesios. Le pedimos al Señor que abra nuestros ojos y oídos espirituales para entender sus misterios. Le doy lectura a todo el capítulo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué poderosa palabra de Dios. Bueno, aquí Pablo parece que está resumiendo algunos de los poderes que guía a la gente en dos clasificaciones. La gente es guiada por el poder de sus deseos. Estos deseos a veces son groseros, deseos impuros, desagradables. Y a veces estos deseos parecen más honorables: alcanzar una meta, lograr un propósito, realizar algún bien. Pero aún estos deseos están matizados por el beneficio propio. ¿Cómo me va a beneficiar a mí? Entonces parece que Pablo está diciendo que las masas somos guiados por el deseo, por nuestros deseos, y todavía lo especifica un poco más, haciendo la voluntad de la carne, de las tendencias al agradarnos a nosotros mismos, y la voluntad de los pensamientos. Está diciendo que aún en nuestros procesos cognitivos, tarde o temprano, pensamos egoístamente. Y aunque la meta sea honorable, si en el trayecto de repente tengo que hacer algo que va contra la justicia y la honestidad, quizá lo hago porque pienso que el fin justifica los medios. Entonces la gente está guiada por sus deseos. Otra fuerza poderosa que guía a las personas es el poder de las tradiciones. Y aquí parece que se está refiriendo a aquellos que de alguna manera han tenido un contacto con verdades que vienen de Dios, pero intentan cumplir esas verdades en sus fuerzas humanas, en su esfuerzo propio. Y muchas veces esas verdades de Dios le dan forma de tradiciones, de hábitos, de prácticas religiosas, litúrgicas. Pero tenemos que reconocer que es una fuerza poderosa que guía a las personas. Por el poder de la tradición religiosa, naciones hacen la guerra a otras naciones. Por el poder de la tradición, personas no quieren escuchar de la libertad que hay en Jesús, porque las tradiciones de familia a familia, de generación a generación, son muy fuertes. Por tradición hacemos muchas cosas, pero en las tradiciones está incluida el esfuerzo propio. Ahora, parece que Pablo nos dice, la gente que no es judía, que no está cercana a la palabra del Señor, en realidad se están guiando por deseos. Y los judíos que tienen contacto con la palabra de Dios han convertido la palabra de Dios en tradiciones humanas. Lo convirtieron en una religión. Dejaron de ver la gracia de Dios y pusieron su propia justicia. Puede sonar muy simplista, pero es real. Ahora, lo que Pablo va a decir es que ambos grupos se distinguen por estas cosas. Por favor, dice, los dos están muertos en delitos y pecados. Y la palabra para delitos es una palabra que se refiere a dar pasos en falso, tomar decisiones equivocadas. Y nadie, ni los que se guían por sus deseos, ni los que se guían por tradiciones, han tomado decisiones perfectas siempre. En algún momento han tomado alguna decisión incorrecta, han dado un paso en falso. Un paso que daña a otros o le daña a sí mismo. Para Dios, esos pasos, esas decisiones en falso son delitos. Y la otra palabra que dice muertos en pecados
no se refiere solamente a hacer cosas indebidas. También se puede referir a la vida de una persona que es honorable, trabajadora, que piensa en los demás. Pero tanto el que hace las cosas indebidas como el que se dedica a una vida honorable, ambos no dan en el blanco perfecto. O sea, la palabra pecado significa, esto es la traducción literal de la palabra pecado, no dar perfectamente en el blanco, en el centro. Así que el mentiroso, el violento, el que quebranta aún la vida y dignidad de los demás, está muy lejos del blanco. Pero quizá otro que se dedica a alcanzar metas, a hacer bien a su familia, a su prójimo, aunque está más cerca del blanco, no da en el blanco perfecto. Ambos son pecadores. Es decir, ninguno dio certeramente en lo que Dios quiere. Entonces está diciendo que aquellos que se guían por la fuerza de sus deseos, aunque sean válidos, y aquellos que se guían por fuerzas de tradiciones, aunque parezcan honestas, no toman decisiones perfectas todo el tiempo y todo su esfuerzo no da en el blanco perfecto. Entonces, Dios nos ve muertos en nuestros pasos en falso y en nuestros tiros al no blanco. Después Pablo dice otra cosa: estáis siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando utiliza la palabra mundo, usa la palabra cosmos. Y para nosotros cosmos es el orden en el espacio. De esa palabra cosmos, precisamente, significa orden. De ahí viene la palabra cosméticos. Es decir, elementos que nos sirven para dar cierto orden, cierta belleza, cierta armonía. Pero lo que está diciendo Pablo es que tanto los que se guían por sus deseos como por tradiciones del esfuerzo propio viven en un cosmos, en un orden ajeno a Dios. Y en la Biblia eso se le llama el mundo. Cuando dice la corriente del mundo, no se refiere a aquellos deseos ecológicos o de cuidar el medio ambiente. Se refiere a un mundo, a un sistema de cosas, a un sistema de orden ajeno a Dios. ¿Me explico? Cosmos entonces se refiere a un sistema de valores, de creencias que no buscan agradar a Dios. Y cuando dice todos seguimos la corriente de este mundo, es como la imagen de peces moribundos arrastrados por la corriente río abajo, que en realidad no tenemos voluntad propia, sino somos arrastrados por los valores de este mundo, egocéntricos, materialistas, de bienestar propio, ególatras. Más aún, dice Pablo, sois hijos de desobediencia. Y después dice hijos de ira. Pero aquí utiliza dos palabras diferentes para hijos. En la primera palabra que dice hijos de desobediencia, se parece a nuestro refrán: de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre. Bueno, es decir, que tenemos la distinción que tuvieron nuestros padres. Somos marcados por la desobediencia. Y cuando utiliza la palabra hijos de ira, ya no utiliza la palabra de distintivo, te pareces a tu padre, sino utiliza una palabra que está cercano a tu padre. Entonces, cuando alguien se guía por estos poderes, aunque crea que está cercano a Dios, escúcheme, aunque alguien le pida: Señor, ayúdame a cumplir esta meta en mi vida, aquel que sigue la tradición tratando de agradar a Dios, aunque crea que agrada a Dios y piensa que se acerca a Él, es hijo de ira. La única manera, dice Pablo, en que se acercan a Dios es a su ira. ¿Por qué? Porque sus pasos son en falso y todas sus acciones no dan en el blanco, no son perfectas. Entonces escuchen, Pablo está pintando un cuadro bastante lamentable de la
humanidad. El poder que guía a la humanidad es un poder que los aleja a Dios. El poder de los deseos y el poder de las tradiciones. Como si esto fuera poco, Pablo dice, en realidad, atrás de estos poderes de los deseos y atrás de los poderes de la tradición está el poder del príncipe de la autoridad del aire. Y efectivamente, como en otras partes de la Escritura, a Satanás, Hasatán, el nombre Hasatán significa el acusador. El Satán, acusador. Satanás, el acusador, eso significa. También se le llama el Dios de este siglo, el Dios de este cosmos. Pues aquí hay otro nombre para Hasatán, el príncipe de la potestad del aire. Y cuando utiliza la palabra potestad, ¿se acuerdan en la sesión anterior que hablábamos de palabras de poder? El poder de la autoridad, exousia. Es decir, escuchen, el diablo tiene un grado de autoridad y poder en este sistema. Así que escuchen, entre paréntesis, aunque no es el tema, cuando nos preguntamos por qué hay tanto mal en el mundo, si existe Dios, por qué permite eso, tenemos que entender que este mundo está bajo triple autoridad. La autoridad de los hombres, porque Dios puso a nuestro padre Adán y a nuestra mamá Eva a gobernar este mundo, pero siendo hombres pecadores, queremos gobernar este mundo con el poder de los deseos y el poder de las tradiciones. Y ahí entran en estos dos: poder económico, poder de conocimiento, poder de fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Queremos gobernar este mundo con ese poder. Así que algunas de las cosas malas que surgen en este mundo es porque está gobernado por una generación de delincuentes y pecadores. O sea, gente que se equivoca en sus decisiones y gente que no da en el blanco perfecta. También hay mucho mal en este mundo porque hay una autoridad de un espíritu que creó un cosmos, un sistema ajeno a Dios. Y no ha sido destruido por esas dos autoridades, porque también este mundo está bajo la autoridad última de Dios. Así que aunque el hombre y este espíritu de maldad podíamos haber hecho añicos este mundo hace siglos, no ha sucedido porque Dios tiene la autoridad final. Le pone límite a la maldad del hombre y le pone límite a la maldad del enemigo. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es que atrás del poder de los deseos y del poder de las tradiciones está el poder de ese cosmos, la autoridad de Hasatán. Es decir, nos hace cometer esto, nos pone tentación y luego nos acusa. Y este poder también se le llama el espíritu que opera, que con las manos manipula a los hijos de desobediencia, sean no judíos o judíos. Así que regresamos a la pregunta inicial: ¿qué poder guía tu vida? ¿Y qué poder hay atrás de ese impulso de tus deseos y atrás del impulso de tus tradiciones? Pues la prueba es, si ya eres perfecto, te guía Dios. Si no es así, el diagnóstico es muy fuerte. Hay un espíritu de maldad. Tus deseos y tus tradiciones están siendo guiadas por un cosmos ajeno a Dios, por un mundo adverso a Dios. En ese mundo Dios dice: estás muerto, estás lejos de mí. Sin embargo, no es el mensaje principal del capítulo 2. Aunque ya Pablo empezó con sus oraciones largas, viene la oración principal en el verso 4. ¿Me acompañan? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí está la oración gramatical principal de esta oración compleja. Aquí está. Aunque vivimos bajo un poder que resulta en muerte, aquí viene la oración principal. Dios, que es rico en misericordia, Dios que es rico en amor, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y cada una de estas tres declaraciones, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar, si se dan cuenta, va acompañada de junto con Cristo. Cada una de las tres. Es como si, perdónenme, como usar mal el lenguaje, diciendo, nos hizo convivir, nos hizo co-resucitar, nos hizo co-sentar en compañía de Cristo. Es por Cristo que nos dio vida, es por Cristo que nos resucitó, es por Cristo que nos hizo sentar en una posición que jamás el poder de nuestros deseos y de nuestras tradiciones nos podrían llevar ahí. Una posición celestial en Cristo Jesús. Lo que Cristo nos está diciendo hoy, amigos, es que hay un poder alternativo que puede impulsar tu vida. Es el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana anterior de el tipo de poder? ¿Sí? Dunamis. Hay una fuerza explosiva. Energía, una fuerza en acción. Esa fuerza viva se va a energizar en ti. Una fuerza kratos es el poder de Dios que viene a vencer. Una fuerza ishus, aunque no es nuestra fuerza, Dios la comparte. Y es una fuerza de autoridad, exousia. Es decir, todo el poder de Dios, escúchame, está a disposición de los que creemos en Jesús. Ya no tenemos que vivir por el poder de los deseos. Ya no tenemos que vivir por el poder de las tradiciones. Ya somos libres de ser guiados por ese poder del espíritu maligno que generó este cosmos. Hay un poder a nuestra disposición. Por eso decía en el capítulo 1, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En ese versículo están todos los conceptos de fuerza que el hombre pueda entender. Lo que el Señor nos está diciendo es que al creer en Jesús tenemos un poder que impulsa tu vida y la mía más allá de lo que tus deseos podían haber soñado, más allá de lo que tus tradiciones podían haberte hecho sentir satisfecha. Te va a llevar a lugares celestiales. Ese poder nos va a llevar a un lugar donde ni los deseos ni las tradiciones nos podían llegar. A la presencia misma de Dios. Ese poder está disponible para nosotros. Así que Pablo nos va a explicar cómo. Ya nos dijo que judíos están muertos bajo el poder de la tradición, porque aunque tienen la palabra, se guían en sus propias fuerzas. El inconverso está muerto bajo el poder del cosmos, porque vive por sus creencias y tradiciones ajenas a Dios. Entonces, dice Pablo, estando así, por gracia somos salvos. No lo merecíamos, por gracia somos salvos. Y entonces dice, por la fe sin obras. ¿Por qué sin obras? Porque las obras eran obras inútiles bajo un poder que nos conducía a la muerte. Sean las obras de nuestros deseos o las obras de las tradiciones, esas obras no cuentan. Escucha, si tú crees en Jesús, deja de confiar en tus obras. Las obras de tus deseos, aunque parezcan muy legítimos, las obras de tus tradiciones, aunque parezcan muy encomiables, se quedan cortas. Somos salvos de esto y podemos estar bajo un poder nuevo donde no es por obras, sino es por medio de la fe, porque todo esto es un regalo de Dios. Esta es una oportunidad que Dios te está dando. Deja de confiar en esas obras
como aquellos que cuando prenden fuegos artificiales, aquí en nuestro país sucede muy frecuente, que les explotan causándoles daño. Ese poder de los deseos y ese poder de las tradiciones, en algún momento cuando las acciones van a explotar causándote daño, ya lo están haciendo. Guíate por el poder de Dios, que es un regalo. Entonces no hay que hacer nada. No para, pero sí como consecuencia, porque dice, creados en Cristo. Es decir, el poder de Dios nos está volviendo a crear espiritualmente. Ya fuimos creados por Dios a través de nuestros padres, pero ahora a través de la fe en Cristo, Dios vuelve a poner su poder creador, haciéndonos personas espirituales vivas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No llegamos ahí por buenas obras. Dios es el que nos lleva ahí por su gracia, y ahora como fruto produce buenas obras. Pero algunos creen, cuando dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, algunos creen, ya que soy salvo en Cristo Jesús, ahora sí mis obras van a contar delante de Dios. Pero escuchen, la interpretación está diciendo que son las obras de Cristo. Cristo es el que va a hacer las obras por su poder a través de ti. No somos nosotros los que vamos a hacer las buenas obras. Escuchen, es Cristo Jesús haciendo las buenas obras por su poder a través de nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué liberación! Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es, hay una vida nueva, en un cuerpo nuevo, por un poder nuevo. Entregar nuestra vida a Cristo nos abre a una vida nueva, pero nos va a colocar en un poder nuevo, porque escuchen, ese poder no está a disposición exclusivamente personal. Ese poder está a disposición en el cuerpo de Cristo. ¿Ven la diferencia? Gente no va a ver el poder de Dios de manera solitaria. Tiene que estar en el cuerpo de Cristo, porque ese poder viene a través de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Por eso, la idea completa es una vida nueva, en un cuerpo nuevo, por un poder nuevo. Y aquí nos va a explicar cómo y cuál es ese cuerpo nuevo. Por favor, judíos y no judíos. Empieza Pablo como retrocede otra vez en el tiempo para decir que además de que éramos los no judíos guiados por nuestros deseos, el poder de nuestros deseos, estábamos incircuncisos, es decir, los de este lado circuncidados, y no hablamos de una circuncisión clínica o higiénica o médica. Estamos hablando de una circuncisión ceremonial, religiosa. Entonces los judíos circuncidados religiosamente nos veían a todos los no judíos como incircuncisos, y era verdad. No teníamos en nosotros la señal de ser el pueblo del pacto. También dice Pablo, estabas sin Cristo. Quizá podías tener tradiciones de Cristo, pero no tenías a Cristo, es diferente. Estabas sin una ciudadanía celestial. Podías tener una ciudadanía terrenal, pero no una ciudadanía celestial. Estabas ajeno a las promesas de Dios. Quizá vivías bajo las promesas de alguien que prometió vivir contigo hasta que la muerte los separe. Quizá vivías bajo la promesa de tus padres, que siempre te voy a estar para ti. Quizá vivías bajo las promesas de un gobierno que dice, ahora sí viene lo verdaderamente bueno. Pero aquí se habla de ajeno a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios. Pablo regresa otra vez para presentar un cuadro bastante deprimente.
no solamente estábamos guiados por la fuerza de nuestros deseos, estábamos en esa condición. Y los de este lado, que estaban cercanos a la palabra de Dios, tenían las promesas, tenían las esperanzas que Dios les había dado, tenían los pactos que Dios les había dado, pero lo habían convertido en una tradición humana. Así que enemistados, dice Pablo, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Paz con Dios, nos pone en paz con Dios y paz entre nosotros. Por eso, cuando alguien de los judíos y los no judíos ponen su fe en Cristo Jesús, entienden que Cristo es el poder de Dios que puede impulsar su vida de una manera diferente, más allá que las tradiciones o los deseos. Dice Pablo, cuando esto sucede, Dios está creando un cuerpo nuevo. Ese cuerpo nuevo es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? No una denominación, es una nueva humanidad. La iglesia de Cristo es una nueva humanidad, creados en Cristo Jesús, de judíos y no judíos. Escuchen esto otra vez. Dios está repoblando esta tierra con una humanidad nueva. Y nos deja aquí entre una humanidad muerta, escúchame, a la cual pertenecimos antes, siguiendo los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestros pensamientos. Pero ahora hemos sido creados en Cristo Jesús y como vivos entre los muertos, porque dice, Dios nos dio vida, Dios nos hizo resucitar y Dios nos sentó. Es decir, Dios nos deja aquí como vivos entre los muertos. Una humanidad nueva. Esa es la iglesia de Dios. Una humanidad nueva con nuevas verdades, un nuevo poder, una nueva identidad. Pero escuchen esto, algunos se equivocan porque usan este poder de Dios, esta nueva identidad, para seguir buscando su lugar en el mundo. Creen que tener fe en Jesús y pertenecer a una iglesia de Dios es para que tengan más éxito en la tierra. Y se vuelven a equivocar. Porque su destino es una ciudadanía celestial, sentados a la diestra de Dios en lugares celestiales. Lej lejá. Deja esta tierra con todo el poder que impulsa a los muertos. Lej lejá. Cree en el poder de Dios que te impulsa a una patria celestial. Encuéntrate a ti mismo. Una vida nueva en un cuerpo nuevo, en donde el poder de Dios, el dunamis, la energía, el kratos, el ischios y la exousia se van a hacer visibles en esa humanidad nueva. Y Pablo ahora añade algunos detalles de esa identidad: conciudadanos de los santos. ¿En dónde están los santos? ¿En los nichos? No, están en los lugares celestiales con Cristo. Ya están en la ciudadanía, pues nos llama co-ciudadanos con ellos, miembros, escuchen esto, de la familia de Dios. Ahora sí, tecna, la palabra tecna, ¿se acuerdan? Hijos cercanos a Dios por adopción. Llenos somos de gracia, nos dijo en el capítulo 1. Templo santo, donde Dios se manifiesta. Morada de Dios en el Espíritu. Es decir, en este mundo guiado, donde se arrastra un sistema a los muertos por sus deseos y sus tradiciones, viene Dios e implanta una nueva humanidad. Y esa humanidad es una familia nueva. Esa humanidad es un templo santo. Esa humanidad es una morada donde Dios vive. Es como que le dice al príncipe de la potestad del aire: tú engañas a todos pensando que este mundo de maldad que has creado es tuyo. No, este es mi mundo. Yo lo creé. Así que aquí está mi templo. Yo vivo ahí.
Y le está diciendo a la vieja humanidad: ¿ustedes creen que están gobernando bien este mundo con sus deseos y tradiciones? No, aquí está mi humanidad, que está guiada por mi poder, por mi presencia. ¿Se acuerdan cómo se le llamó a Abraham? Ja-Ibrí, el hebreo, el que está parado del otro lado. Somos una nación nueva, Ja-Ibrí, de los que estamos del otro lado. Allá estás tú y tus deseos y tus tradiciones. Aquí estoy yo y mi fe. Allá estás tú y el poder de tus sueños, de tus metas, de tus deseos. Aquí estoy yo y el poder de Dios. Y Dios me puso aquí, no para ser más exitoso que tú. Me puso aquí para que todos sepamos que Él es Dios y que todo es de Él. Esas ya son razones suficientes para que aquellos que no acostumbran a reunirse o lo hacen de vez en cuando como una parte de su agenda, cuando tengan disponibilidad, de lo que se están perdiendo. Pero aquellos que nos congregamos, escuchen, Dios está diciendo: quiero manifestar mi presencia en medio de ustedes. Quiero mostrarle al mundo que yo vivo aquí, y lo van a ver cuando mi poder se mueva en medio de nosotros. Por eso no podemos estar satisfechos con lo que hacemos. Tenemos que seguir clamando, como la oración de la semana pasada, oraciones poderosas que desatan el poder de Dios. Señor, abre nuestros ojos y oídos espirituales. Primero, danos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Que cada uno te conozca porque tú te le revelas, no porque se lo cuenta alguien más. Y que Dios abra los ojos de nuestra alma, de cada una de nuestras células. ¿Para qué? Para que entendamos la esperanza en la que fuimos llamados, la herencia en la que nos vamos a convertir y el poder de Dios que se mueve ahora en esta tierra. Así que regresamos a la pregunta, por favor. ¿Cuál es el poder que controla tu vida? Pues aquí está la opción. El gran poder de Dios que se mueve en su iglesia te va a llevar más allá de lo que el poder de tus metas nos podía llevar, más allá de lo que el poder de nuestros hábitos nos podía llevar, más allá del poder de la fuerza de la voluntad que nos podía llevar. Ya lo sabemos, es insuficiente. Está el poder de Dios listo para abrazarnos como sus hijos amados. Está el poder de Dios listo para recuperar la tierra que le pertenece, empezando por recuperarte a ti, que le perteneces. Entrega tu vida a Cristo. Hay un poder mejor del que te ha guiado hasta ahora. Como le digo a mis alumnos, esta clase se trata de transformar el mundo, empezando por transformar nuestros corazones. Dios va a recuperar el mundo, empezando por recuperarte a ti. Leja, leja.